Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una sal oxisal, o también conocidas como sales ternarias, porque contienen en el compuesto tres elementos. Una función de sales oxisales son compuestos ternarios que resultan de la unión de los ácidos oxácidos con un hidróxido o base, de modo que presentan oxígeno en su composición. Aquí vamos a ver que las terminaciones de los ácidos oxácidos que concluyen en hito van a terminar o van a ser cambiadas por ato al formar prácticamente una sal oxisal. Entonces vamos a ver ejemplos, así como el que tenemos aquí, que tenemos la formación del ácido sulfúrico más el hidróxido de potasio, que son parte de los reactivos, y como producto va a dar lo que es el sulfato de potasio más el agua. Para la formación de una sal oxisal, a diferencia de una sal binaria, en este caso, en la formación de los reactivos vamos a necesitar al hidróxido más un ácido oxácido, no un ácido hidrácido. Como ejemplo tenemos un hidróxido, el hidróxido de calcio, ¿no? Ca, abro paréntesis, H2. Esa es la fórmula del hidróxido de calcio, ¿no? Más un ácido oxácido. Supongamos que el ácido sulfúrico, ¿no? H2SO4. Esa sería la fórmula del ácido oxácido. ¿Ya? Entonces, si queremos la sal oxisal, lo que realmente va a reaccionar de cada uno de estos compuestos es que en el primer reactivo va a reaccionar es el ion catión. En este caso sería obviamente el elemento metálico, con el estado de oxidación que estaba utilizando, ¿no? En este caso sería Ca más 2, porque ese es el estado de oxidación del calcio. Más, en este caso en el ácido oxácido, el ion formado, el ion poliatómico que pueden formar los ácidos oxácidos, ¿no? Un ion poliatómico. En este caso, esos dos hidrógenos que están aquí van a desprenderse y van a irse como carga negativa. Eso quiere decir que el resto del compuesto queda igual, así de esta manera, ¿no? Y esos dos hidrógenos van a desprenderse como carga negativa, formando un ion poliatómico llamado ion, el nombre de este ion sería ion sulfato. ¿Ya? El ion sulfato proviene del ácido sulfúrico. Entonces, cada vez que tengamos que, por decirlo, un ácido, en este caso, tenga la terminación de ico, al formar su ion, va a ser ato. Mientras que al utilizar la terminación, el ácido de oso, al formar el ion poliatómico, va a utilizar la terminación ito. ¿Ya? Este es el ion sulfato. Entonces, al combinarse, ¿no? Van a combinarse me quedaría de esta manera, ¿no? Sea junto con el subíndice por parte de el ion sulfato, pongo el resto del compuesto, que sería SO4, abro un paréntesis, y el estado de oxidación del ion calcio prácticamente sería 2. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Yo puedo simplificar ambas partes, sacar mitad aquí y mitad acá, ¿no?
para que puedan eliminarse. Y el compuesto que realmente me quedaría sería CaSO4. ¿Ya? Ese sería el elemento. Se conoce como, en este caso, sulfato porque está viniendo obviamente de la formación de la combinación del ion sulfato. Por eso comenzamos con la palabra sulfato. En este caso, ¿de qué elemento? De calcio. Ese es el producto principal, pero debemos recordar la fórmula general que está conformada por el hidróxido y el ácido oxácido. Va a generar el primer producto que sería la sal oxisal y siempre como producto secundario el agua. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de balancear esta ecuación química. Debemos de balancearla. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de los coeficientes estequiométricos. Por medio del método llamado el tanteo. Entonces aquí vemos en la parte de los reactivos un calcio. Y aquí en la parte de los productos otro calcio. No pasa nada. Con respecto a los oxígenos, tenemos dos aquí, ¿no? Porque obviamente, como está en paréntesis, afecta todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Ese 2 está como subíndice. Entonces serían 2 átomos de oxígeno, más 4 de acá serían 6 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces acá en la parte de los productos tendría 4 átomos de oxígeno y más uno que está en el segundo producto, entonces tendría 5. Me está haciendo falta un átomo más de oxígeno. Ahora, está un desbalance en esa parte. Con respecto a los hidrógenos, tengo 2 átomos de hidrógeno, más 2 de acá serían 4 átomos de hidrógeno. Y con respecto al azufre, yo solo tengo uno y uno, ¿no? Entonces ahí no pasa nada. Aquí lo que debemos de balancear prácticamente son los átomos de hidrógeno, porque hay un desbalance, y los átomos de oxígeno. Entonces, si nosotros pondríamos el 2 aquí, ¿no? Y comenzamos a hacer la multiplicación del número de átomos, entonces yo tendría aquí 4 átomos de hidrógeno. Y si yo me pongo a verificar en la parte de los reactivos cuántos átomos de hidrógeno hay, entonces yo tengo 2 del primer reactivo más 2 del segundo reactivo, entonces serían 4 átomos de hidrógeno. Entonces ya están balanceados los hidrógenos. Con respecto a los oxígenos, tendría 2 átomos de oxígeno más 4 que hay aquí en el segundo reactivo, entonces tendría 6 átomos de oxígeno. Pero si yo me pongo a verificar y comparar con la parte de los productos, tengo 4 átomos de oxígeno en el primer producto más 2 átomos de oxígeno, serían 6 átomos de oxígeno. Entonces ya estaría balanceada mi ecuación química utilizando ese coeficiente estequiométrico que en este caso sería el 2, ¿no? En este caso, vamos a hacer nitrato cúprico, ¿ya? Vamos a utilizar al hidróxido, en este caso, hidróxido cúprico, que sería Cu, abro paréntesis, OH, 2. Porque el cobre utiliza dos estados de oxidación que sería más 1 y más 2. En este caso está utilizando el estado de oxidación mayor. Y por eso su terminación en el nombre es de pico, ¿no? Por eso es cúprico. Si no se logra entender la parte del hidróxido, cómo formé, yo tengo obviamente aquí en mi canal los videos con respecto a la formación de hidróxido, a la formación de ácidos oxácidos, para poder entender esta parte que estamos formando aquí, ¿no? Ahora, con respecto al ácido oxácido, como digo nitrato, ¿ya? Esa terminación ato viene de la terminación ico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que recordar que en este caso dice nitrato y estaba combinando
la terminación ato. Si nosotros retrocedemos con respecto a los ácidos oxácidos, sus terminaciones van a ser de ico, de oso, etc. Entonces nosotros tenemos que recordar que si la terminación ico con respecto al ácido va a ser de esta manera, en la sal oxisal va a ser de ato, mientras que si termina en oso va a ser de ito. En este caso está diciendo nitrato del nitrógeno, porque si yo formo el ácido nítrico HNO3, ¿ya? Él forma el ion poliatómico, ¿ya? Que en este caso sería el ion nitrato. Eso es lo que va a combinarse aquí para poder formar la sal oxisal y darle el nombre a esa sal como tal. Entonces, aquí lo que va a reaccionar es el ion catión, que es el elemento metálico, con su estado de oxidación, en este caso que estaba utilizando, que es el +2, más el ion formado por parte de este ácido, que sería el ion nitrato en este caso, porque este es el ácido nítrico. Al formar el ion poliatómico, ¿cómo se forman? Simplemente ese hidrógeno va a desprenderse y va a formar una carga negativa, ¿ya? Y el resto del compuesto va a estar igual, o sea, NO3 va a ser igual con una carga negativa, ¿no? Ese va a ser el estado de oxidación que le va a pertenecer a la otra parte del compuesto, que formaba el ácido nítrico. Entonces, al formar el ion poliatómico, prácticamente ya el nombre cambia y sería el ion nitrato. Por eso que al principio tenía la terminación ico, porque estaba en el ácido, pero al formar el ion poliatómico ya cambia su terminación a ato. ¿Ya? Hacen el intercambio y tendría de esta manera, ¿no? Cu, abro paréntesis, NO3, cierro paréntesis 2. ¿Ya? Y ese es el nitrato cúprico. Se combinan ambas partes, ¿no? Como hemos estado viendo en los demás videos. Y siempre como segundo producto tenemos que poner al agua H2O, ¿no? Cada vez que tenemos una ecuación química, nosotros debemos de balancearla, ¿ya? Entonces, si nosotros ubicamos aquí un 2, ¿no? Tendríamos 4 átomos de hidrógeno, porque vemos en el primer reactivo 2 átomos de hidrógeno, en el segundo reactivo 2 átomos más, serían 4 átomos de hidrógeno. Pero acá yo tengo 2, ¿no? En el lado de los productos. Entonces lo más sencillo es utilizar el coeficiente estequiométrico 2 ahí para poder balancear los hidrógenos. Porque si comparamos, aquí tengo 4 y de este lado voy a tener 4. Ya están balanceados los hidrógenos. Ahora, con respecto a los oxígenos, si nos damos cuenta, aquí tengo 2 átomos de oxígeno y acá tendría 6, ¿no? 6 más 2 son 8, ¿no? Entonces tendría 8 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que ir verificando cuántos átomos necesito yo, ¿no? De oxígeno acá para poder balancear la ecuación química. Si aquí tengo 8 átomos de oxígeno, aquí tendría que tener, obviamente, por medio de los coeficientes, tener 8 átomos de oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en el primer producto tenemos 6 átomos de oxígeno más 2 que están aquí, porque ya sabemos que ese 2 va a afectar a todo el compuesto, entonces prácticamente tendría 2 átomos de oxígeno. Si aquí tengo 6 más 2 de acá, tendría 8. Entonces ya tendría balanceado también los oxígenos de ambas partes. Seguimos con los demás elementos que conforman estos compuestos. Vemos que aquí tengo un solo átomo de cobre en el lado de los reactivos y en el lado de los productos también tengo uno, entonces no debo hacer ningún balanceo con respecto a ellos porque ya están balanceados. Mientras que con respecto al nitrógeno, yo tendría
aquí dos átomos de nitrógeno, porque solo había uno, pero al utilizar el coeficiente estequiométrico tendría ya dos átomos de nitrógeno, mientras que en el lado de los productos vemos que aquí dentro del paréntesis está el nitrógeno, ¿no? Entonces ya tengo dos átomos de nitrógeno y ya están balanceados ambas partes. Entonces prácticamente está equilibrada mi ecuación química y ese sería el final. No tengo nada más que hacer porque ya tengo nombrado obviamente al compuesto que es la sal oxisal, que sería nitrato cúprico.